Muy bien, acompáñenme con sus Biblias a Levítico capítulo 11. Vamos a continuar con nuestro estudio verso por verso. Estamos pues teniendo un comentario del libro de Levítico y estamos llegando hasta el capítulo 11 que nos habla acerca de la alimentación. Como les había dicho semanas previas, capítulos anteriores, este libro se enfoca en la manera en la que debemos de vivir. Este es un libro práctico, ¿no? Ya no son tantas historias como las encontramos en Génesis, como las vimos en Éxodo. Hoy nos vamos a meter más a la manera en la que Dios quiere que vivamos. Y yo considero que ese es el anhelo del corazón de todos los que estamos aquí. O sea, si estamos aquí es porque queremos vivir a la manera que Dios nos ordena vivir. Y eso va a significar que por momentos va a ser opuesto, va a ser diferente a lo que tradicionalmente hemos aprendido, en lo que hemos crecido, en lo que se nos ha sido enseñado, pero tenemos que estar dispuestos a renovar nuestro entendimiento. La Biblia dice, Pablo en Romanos capítulo 12, que debemos de transformar nuestro interior por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, la Torah, la fe, es muy práctica y abarca todos los ámbitos de nuestra vida. De ahí que, por eso el apóstol Pablo también nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque va a ser imposible vivir. Vamos a ver que Dios está tan metido o tan interesado en meterse en nuestra vida que se mete hasta la cocina, como dicen por ahí, ¿no? Hay un dicho de se metió hasta la cocina, quiere decir pues de que ya le agarró toda la confianza del mundo, ¿no? Y así te das cuenta cuando alguien tiene confianza, ya llega al refri y ya se despacha, ¿no? Ya llega a la cocina, entonces dices, este ya tiene confianza. Entonces Dios va a hacer lo mismo hoy, se va a meter hasta nuestras cocinas, hasta las alacenas, ahí a todos los cajones, va a estar revisando todo lo que estamos haciendo. Y la comida es una parte esencial, el alimento es una parte esencial para vivir y también para convivir, porque pues a través de la comida podemos compartir mucho más cosas que el simple hecho de comer, ¿no? Estamos fortaleciendo una amistad, estamos relacionándonos con alguien, estamos encontrando puntos en común, estamos conviviendo, es una expresión de amor, eso también es la comida, y es una manera de agradecer a Dios, de consagrarnos más a Dios. Vamos a ver que el alimento tiene implicaciones también espirituales. La comida no nada más fue diseñada, ahora sí que para llenarnos, ¿no? Para llenar aquí la panza. Dios pudo haber hecho una pastillita así, una cápsula, dijo, ¿sabes qué? Cómete esto y ahí está listo. Sin embargo, Él nos dio una variedad impresionante de alimentos, por lo cual es un error sentirnos limitados en cuanto a la alimentación. Al contrario, nos tendremos que sentir dichosos, bendecidos por la abundancia que tenemos. Y pues el capítulo 11, habla precisamente acerca de eso. Y retomando un poquito de lo que comenté como introducción a este capítulo, fue justamente que Dios quiere que vivamos en santidad. Santidad es vivir apartado para Dios. Y para eso Dios quiere que hagamos una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Son dos conceptos que la Biblia maneja a lo largo de toda ella. Pero el primer punto para poder escoger lo sagrado, lo santo y lo limpio es distinguir qué es lo santo y qué es lo limpio de lo profano y de lo inmundo. Si no somos capaces de eso, pues entonces ¿cómo vas a escoger? Así que la alimentación es una forma más que Dios nos da de hacer esta distinción. O sea, es como una práctica más. Y honestamente, yo creo que es algo básico de lo que tenemos que vivir. O sea, que como que para que de repente no nos sintamos como en un nivel superior, así como de que, ¿sabes qué? Yo ya como kosher, ¿no? O yo ya estoy así, no, pues ¿sabes qué? Estás en el kinder, eso es lo principal, eso es así como que lo básico. ¿Por qué? Porque es algo que está a la vista. Digo, pues yo creo que ves un animal y ves otro y los diferencias de manera muy clara. Entonces es algo muy importante entender estos conceptos que son opuestos entre sí
que ya los comentamos en qué consiste, que limpio es básicamente algo que es puro, algo que es apto, algo que está, por sus características, es propio para su consumo, para tenerlo, para vivirlo. Y lo opuesto que es lo inmundo, aunque suena un poco fuerte, decía, inmundo es como del mundo, ¿no? O sea, inmundo, piensa así, del mundo. Entonces, tú no eres del mundo. Ajá. Acuérdense, Dios nos sacó del mundo y nos hizo un llamado a la santidad. Entonces, inmundo es del mundo, eso no es para ti. Así, nada más, es eso. No es que sea así como que satánico y que sea, hay que destruir lo inmundo. No es necesario. Dios lo diseñó con un propósito, simplemente no es para ti, ¿ok? Y decíamos que las cosas profanas son las cosas comunes, que la palabra profano en hebreo también implica algo que está a la vista, algo que está expuesto, algo que cualquiera puede llegar y tomar, ¿no? Como las sillas que están aquí, pues cualquiera puede llegar y sentarse, o sea, no hay ninguna diferencia entre una y otra. Y decíamos que lo que es común, también llamado profano, o es inmundo o es limpio. Y para lograr ser santo, para lograr ser apartado, tiene que primero pasar ese proceso de limpieza. Y todos nosotros estábamos en estado de ¿qué? De inmundicia. Estábamos en el mundo. ¿Y qué hizo Dios para llevarnos hacia Él? Pues mandó a su Hijo a morir por nosotros, nos limpió con su sangre, nos limpió por medio de su palabra, como dice Juan capítulo 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Ajá. Y entonces, ¿qué nos llama ahora? A vivir en santidad, a vivir conforme a lo que dice su palabra. Ajá. Entonces, justamente de eso se trata este capítulo, se trata de vivir en esa santidad, y esto va a repercutir en áreas mucho más profundas que la espiritual, sino también en el área física, porque también Dios está interesado en nuestra salud física. Ajá, no puede haber ese mismo deleite y esa complacencia en Dios si nuestro cuerpo está padeciendo, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues sí, ahora sí que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y la carne se enferma, y entonces no puedes hacerlo. Así que parte del propósito de la alimentación es también es alimentar nuestro cuerpo para estar sanos, ¿ok? Y bueno, generalmente para referirse a las leyes alimenticias de la Torah se le conoce como leyes de Kashrut. Kashrut significa apto, apropiado, o incluso se aplica como correcto. Esto lo que significa son las leyes para comer de una manera apropiada. Así como a un niño pequeño le enseñamos la manera correcta, por decir así, así se agarra el tenedor y así se agarra el cuchillo y estas cosas, Dios también nos instruye así como chiquitos, pero en lo que vas a comer. Ajá. Y se conoce el término como kosher, ¿no? Es lo más común. El término kosher viene de una lengua llamada Yiddish, que es como una variante del hebreo que se adoptó en la diáspora en Babilonia. Es muy similar, entonces se le conoce como kosher, ese es el término más difundido, y significa apto, apropiado, correcto, igual. Y vamos a ver que las leyes concernientes a la comida entran dentro de los mandamientos llamados hukim. Hukim son los preceptos o los mandamientos que se consideran irracionales o ilógicos, que no tienen una explicación clara en la escritura de por qué se tienen que hacer. Entonces Dios simplemente nos mandó a hacerlo. Dios dice, confía en mí, confía en que lo que yo te digo es mejor de lo que tú puedes pensar o estudiar o considerar. Entonces hukim son mandamientos que son un desafío a nuestra mente, que van en contra de nuestra razón a veces. Y en su momento van a ser preceptos que van a tener el propósito justamente de ponernos a prueba, de saber si estamos en la fe o no, o vamos a confiar en nosotros mismos. Y me gusta mucho poner este ejemplo, que es el que se dice que cuando un niño pequeño, tú le tratas de instruir, por ejemplo, en las cuestiones de higiene, en el lavado de dientes, aunque tú le expliques que pues que las caries y que el dentista y que o sea, él no lo entiende, o sea, a él no le importa lavarse los dientes, esa es la verdad.
No está preocupado por esas cosas. Y aunque tú le saques enciclopedias y le saques libros o cosas así, le enseñes en internet, a él no le importa eso. ¿No? Él no está pensando que eso es importante. Pero si ese mismo niño crece y ya se convierte en un varón que está dispuesto a casarse, imagínense que el día que le van a presentar ahí a la prometida y le dijera, ¿sabes qué? No te lavaste los dientes, te huele mal la boca, ¿no? ¿Cómo se sentiría? O sea, ¿cómo va? ¿De qué manera va a actuar? Y yo se los pregunto igual a todos los que estamos aquí. ¿Para ustedes es importante, por ejemplo, lavarse los dientes? ¿Alguien puede vivir sin cepillo de dientes? ¿No? Dice que hay más celulares que cepillos de dientes. No, en serio, yo decía, ¿cómo? O sea, sí hay más celulares que cepillos de dientes. Entonces, ¿cómo es posible que un mandamiento, que un precepto, que en algún momento no era absolutamente nada importante, ni siquiera pensabas, hoy en día nadie sea capaz de decir, yo puedo vivir sin cepillos de dientes, a mí no me importa? O sea, ¿por qué es algo tan necesario? ¿Por qué es algo tan indispensable? Pues porque ya creciste, ya maduraste, porque ya te diste cuenta quizás de las consecuencias, ya las viviste, y entonces dices, no, o sea, es que yo sin cepillo de dientes no puedo vivir. O sea, ahí sí no. O sea, eso sí está difícil. Entonces, como algo que en su momento fue irracional, después Dios, o el tiempo, la madurez, lo convirtió en algo así necesario para vivir. Y así hay muchos mandamientos que al inicio dices, oye, esto no lo entiendo, esto no tengo por qué hacerlo, pero ya después que los vives, que creces en ellos, dices, no, ¿sabes qué? No voy a vivir sin él, no puedo vivir sin él. Pues la próxima vez que se laven los dientes, piensen, yo de niño no me importaba esto, no tenía ninguna razón, no tenía ningún sentido, pero hoy veo toda la lógica del mundo, de lo que me decían mis padres, así que las leyes de Kashrut, toda la alimentación kosher, está relacionado con estos preceptos. Y esa es la principal razón por la que debemos de obedecer a Dios en esto. Esa es la principal razón. Hay razones médicas, hay razones, como les decía, de salud física, pero esa no es definitivamente la más importante, porque eso es debatible. Pero el obedecer a Dios de esta manera, eso no es debatible. Y eso es confiar en Él. Y eso es fe. Eso es fe. A veces pensamos, la fe mueve montañas. Y sí es cierto. Pero a veces es más difícil convencerte de algo así que de querer mover una montaña. Entonces tenemos que confiar en Dios. Entender que la mente de Dios es superior a nuestra mente. Y que nuestro nivel es inferior a Él. Y como les decía, el comer va más allá de un simple acto de alimentar nuestro cuerpo, es un acto sagrado. ¿Por qué? Porque la vida en sí es un milagro, es un acto de santidad, es un acto en el que Dios nos permite compartir con Él algo más. Y es por eso que podemos sentirnos dichosos de hacer una distinción entre un alimento y otro alimento. Y yo les comentaba cuando vimos los sacrificios, y se acuerdan que uno de los pasos era que las personas llevaban al animal y luego ponían sus manos sobre la cabeza, y que eso es una manera didáctica, todo lo de los sacrificios que Dios hizo, de que tomáramos conciencia de lo fuerte que era el pecado, y que el poner las manos y el confesar los pecados era una manera de establecer como una conexión con ese animal y de ser consciente y decir, yo debería de ocupar ese lugar. Y ese animal que está muriendo ahí, ese animal que está siendo degollado, que se está desangrando, que está siendo pues abierto en sus entrañas y que está siendo quemado, ese debería de ser yo. O sea, ese debería de ser mi lugar y yo estoy aquí tranquilamente. Él está muriendo por mí. Entonces, era una manera de decir, bueno, ¿qué me hace diferente de ese animal? ¿En qué ese animal que era inocente, ¿por qué él tiene que morir y no yo? ¿Por qué? Entonces, decíamos que ¿cuál es la diferencia entre un animal y una persona? Decíamos que Dios los hizo el mismo día, ¿no? Yo hubiera hecho a lo mejor, oye, pues a los animales un día, pero al hombre pues como que otro día, ¿no? O sea, como que, pero pues comparten el mismo día, fueron creados el mismo día. O sea, como que,
Y dicen los rabinos que eso lo hizo Dios para que el hombre no se jacte en un momento de su conocimiento y de lo que puede hacer y diga, wow, soy un ser superior, así, por el simple hecho de poder hacer cosas que los animales lo hacen, pensando que eso es lo que nos distingue. Dicen, no, lo que nos distingue de los animales es que Dios sopló en Adán y puso aliento de vida, puso un espíritu en él. Y eso es lo que nos debería de hacer diferentes de los animales, que hay un espíritu en nosotros que nos lleva a obedecer a un espíritu superior y que no debemos de actuar conforme al instinto, conforme a lo que el estómago nos pide, sino conforme a lo que Dios nos pide. Por eso hay preceptos que dicen que más bien ayunes, aunque tu organismo y tu cuerpo te pida comer. Porque eso es realmente lo que nos va a hacer diferente de los animales, la obediencia a la palabra de Dios. Y un animal simplemente por naturaleza se deja guiar por lo que su cuerpo, por lo que su instinto le pide. Y pues yo nunca he visto un animal orar por los alimentos, por ejemplo, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues lo huele, dice, pues no está echado a perder, pues me lo como, ¿no? Y ya, no hay más. No hay un cargo de conciencia, no hay una reflexión, no dice, oye, pobre cebra, ¿no? El león. Yo debería de estar en su lugar y qué culpa tenía ella, a lo mejor tenía hijos, o sea, no está pensando en nada de eso. Simplemente tengo hambre, te mato y te como. Así se acabó, ¿no? Es muy simple ese proceso. Y Dios dice, tú no vas a ser así, tú eres diferente. Yo puse en ti un espíritu que te debe de distinguir de todos los animales. Así que vamos ahí al capítulo 11, en el verso 1, y ahorita vamos a ver la regla básica para poder comer algo. Para que algo se convierta en alimento, la misma Biblia nos dice cómo distinguirlo. Y dice el verso 1, dice, habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Entonces, bueno, vamos a empezar por los animales terrestres y aquí nos habla de estas dos características que tienen que tener. Dice pezuña hendida, o esta pata, la pata del animal debe de estar hendida. ¿Qué quiere decir hendida? Tiene que estar dividida, es decir, tiene que tener dos uñas, le dicen, ¿no? Y tiene que rumiar, tiene que rumiar. Entonces, ¿qué es rumiar? Pues rumiar es básicamente el acto de tragarse la comida. Los animales que rumian se tragan la comida, como que la regurgitan y la regresan y luego la vuelven a masticar, ¿no? O sea, como que le dan una segunda, tercera y cuarta pasada, ¿no? Como cuando te ha dado agruras por echarte ahí un pozole así, y de repente está así, imagínate estar así rumiando, ¿no? Entonces le da la vuelta ahí, le da el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Que el alimento pues ya se superprocesa así a más no poder, y ya prácticamente lo hacen. Entonces, esa es la característica, que el animal debe de rumiar, ¿no? Tiene que rumiar y tiene que tener las patas, se dice aquí, o las pezuñas hendidas, que esto es, como les decía, dividida. Entonces, a los animales que rumian también se le llaman poligástricos porque tienen como que varios estómagos, ¿no? Entonces, se traga el alimento y luego le pasa ahí una sección del aparato digestivo, se le llama rumen, después creo que se pasa el retículo, luego se regresa, luego se pasa a lo que se llama omaso o libro, y después se vuelve a lo que se llama el abomaso o cuajar, y pues ya de ahí empieza todo el proceso de digestión hasta que se pasa al intestino y ahí se sigue procesando. Entonces, pues es todo ahí, yo creo que un sistema medio complejo desde mi punto de vista de cómo lo diseñó Dios, pero precisamente también, fíjense, estos animales que hacen esto, es un poquito como que el proceso que Dios quiere que hagamos con la palabra de Dios, que es como el alimento de nuestra alma. O sea, Dios quiere como que le estemos rumiando, ¿no? Es el sentido así de decir, pues que le estás como que masticando, le estás procesando, le estás meditando, estás reflexionando y luego pues otra vez como que ya te la comiste y luego otra vez la vuelves a meditar, la vuelves a masticar, la vuelves a reflexionar y luego otra vez hasta que ya te queda muy claro, ¿no? Así es el estudio de la palabra, tienes que hacerlo muchas veces. Y también dice de pezuña hendida, que vamos a ver que hay ciertos animales que sí tienen la pezuña hendida, pero no rumian. Entonces, pues con esos hay que tener especialmente cuidado. Y estos animales que son kosher,
es interesante porque prácticamente todos estos animales son domesticados. O sea, son animales, digamos que de granja, ¿no? Los encuentras en una granja. Entonces, la vaca, la oveja, la cabra, la gacela, el ciervo, el buey, el venado, ¿no? Son animales que son más mansos, son más tranquilos. Y por el contrario, los animales que están prohibidos, los animales terrestres que están prohibidos, vamos a ver que llevan una naturaleza hasta cierto punto indómita. Es decir, que no se dejan gobernar por el hombre. Y sí vean esa característica, digo, pues ¿quién tiene de mascota ahí un tigre o un león? O sea, como que está complicado, ¿no? Bueno, sí hay, ¿no? Sí hay, bueno, pero pues tampoco no puedes decirle así, vente y ya, o sea, no es común. O sea, por lo general, los animales que están prohibidos, vamos a ver que son animales salvajes y incluso se considera que esa naturaleza, esas cualidades que tienen negativas, por decirlo así, se transmiten cuando se comen. Digo, yo no sé si esto sea exactamente así, pero pues no lo descarto. Yo creo que Dios es muy sabio y bueno, pues vete a ver si estás comiendo ahí tigre y león, no te vas a hacer ahí medio fiero. Pero definitivamente también son animales con esa característica indómita y todos ellos, estos animales que son salvajes, pues tienen cierto sistema de ataque y de defensa, ¿no? O sea, tienen garras, tienen colmillos largos, afilados para desgarrar precisamente a las presas. Y los animales que son kosher son, aunque algunos de ellos son grandes, sin embargo, realmente no tienen así como que un sistema muy fuerte de ataque. Básicamente tienen cuernos que son para defenderse, es básicamente, pero no tienen músculos desarrollados, no tienen garras, ¿no? No tienen colmillos así muy grandes. Realmente su dentadura está diseñada para masticar cosas suaves, como en este caso pues es el pasto, las semillas, para ir pastando. Tienen cascos anchos para pisar por todo el pasto y para poder ir pastando, ir comiendo. Entonces vean cómo ya desde ahí vemos diferencias entre la naturaleza de un animal y la naturaleza de otro animal. Y yo creo que eso es un reflejo pues, de lo que Dios quiere transmitirnos también. Y bueno, dice, de estos que tienen estas dos características, dice, de estos comeréis. Entonces es muy importante que tengan estas dos características. Dice, verso 4, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Y bueno, pues también algunos de estos animales se considera que pueden llegar a transmitir enfermedades. O sea, no nada más es en el ámbito de que, ay, es que a lo mejor la carne sabe fea, ¿no? Porque hay gente que piensa que es por ahí. No tiene nada que ver con eso. Ya dijimos por qué es. Pero incluso, pues el conejo y otros se han detectado que transmiten enfermedades, ¿no? La fiebre amarilla, si no me equivoco, es transmitida por este tipo de animales. Entonces, pues el hecho de estarlos ahí teniendo, a lo mejor para después comerlos, te puede llegar a generar ahí una enfermedad. Y pues es importante hacer esta distinción. Dice el camello, porque aunque tiene, dice el camello, porque rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Y hay que observar bien, porque hay ciertos animales, por ejemplo, el camello parece que sí tiene la pezuña hendida, o sea, sí tiene como que una cierta división, pero hablan de que debe de ser completa, o sea, sí tiene que estar bien dividida. Y bueno, ahí sí el ejemplo podríamos verlo en el cerdo, en cuestión de las pezuñas hendidas, porque sí está bien dividida, ¿no? Se ven así, como una V, incluso, ¿no? Dice que deja pasar el sol por entre las patas, pero justamente también pone el ejemplo del cerdo, porque dice, también el cerdo, verso 7, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, como que hace el énfasis, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Entonces es muy importante distinguir aquí porque dice, le tendréis por inmundo. Esto no significa que el animal en sí mismo sea inmundo, porque el apóstol Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo. Entonces, ¿en qué sentido es inmundo? Inmundo dijimos que es impropio, ¿se acuerdan? Que no es apto simplemente. Entonces, bueno, Dios hizo el cerdo con otro propósito, la verdad no sé exactamente cuál, creo que lo usan como para detectar bombas en Israel y en otros lugares,
lo están usando para otras cosas, pero cuando se refiere lo tendréis por inmundo no es para comer. No es para comer, simple y sencillamente eso, no es que sea satánico y que porque por eso Yeshua le echó los demonios ahí, o sea, no tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo aquí está hablando de la alimentación y como alimento lo que nos dice es, tenlo por inmundo, no lo tengas por apto, no es para comer, no es para ti. Y bueno, pues ya si nos metemos a estudiarle más, nos damos cuenta que efectivamente, bueno, estos animales, como les decía, transmiten enfermedades y el cerdo es uno de ellos que transmite más enfermedades. Se dice que puede llegar a transmitir más de 70 enfermedades el cerdo. Y bueno, muchos de haber sabido esto, pues nos hubiéramos evitado muchas cosas. Porque aquí realmente, ¿quién puede decir lo que dijo Pedro, ¿no? En esta cultura? Nada inmundo he comido, ¿se acuerdan? Cuando le dijeron, mata y come, y que dijo, yo no he comido nada. ¿Y quién de aquí puede decir, yo estoy libre para que arroje la primera piedra, no? Dice aquí, no, pues ¿cómo si yo te he visto comer jamón? No te conocí. Y bueno, precisamente es lo que sucede, que cuando ya llevamos un tiempo, se nos puede olvidar, ¿no? O sea, como que decimos, oye, pues yo soy super kosher y yo como que no, pero no es cierto. Realmente es difícil mantener esto. Ahora sí que nos pasa la ley del rápido olvido. Decir, no, yo nunca comí, pero pues incluso se considera que desde la alimentación de la madre en el embarazo, obviamente, pues le transmite el alimento. Entonces, una mujer embarazada que come cosas inmundas o impropias, también se lo está transmitiendo al bebé. Por eso se considera que antes de embarazarse, dejes un tiempo que tu cuerpo se desintoxique de eso incluso. Fíjense, hasta ese precepto es dado por Dios, porque el bebé se alimenta de eso. O sea, como que es parte de lo que tú comes, de él se alimenta. Entonces, por eso, pues, es importante conocer esto, ahora sí que desde antes de casarse, para que nuestros hijos, como yo les llamo, pues puedan ser kosher, ¿no? Lo que les llamo la generación de niños kosher, pues ya son los que desde el embarazo, ya su mamá dijo, ¿sabes qué? Ya no, ¿no? Ya es una diferencia. Entonces, bueno, dice aquí, le tendréis por inmundo, y como les decía, no es apto para el alimento, pues transmite el famoso cisticercos, ¿no? Que es que genera, pues son como que unas larvitas, ¿no? Que se anidan ahí en el cerebro y que dice que pueden producir trastornos bipolares y esquizofrenia. O sea, que de repente así la gente que pues es como que dicen, es que es muy bipolar, pues a lo mejor ha comido mucho cerdo y entonces tiene cisticercos, no lo sé, ¿no? Digo, pero sí es algo comprobado de que sí transmite esto, que puede generar esquizofrenia, también se dice, pues obviamente infartos al corazón, ¿cuántos no se dan? Pues por tanta grasa que transmite y tantas cosas, las arterias se tapan y también, ¿no? Se dice que producen derrames cerebrales, embolias, ¿no? Diabetes por el colesterol que es muy difícil de digerir, también mucha gente que es diabética, ahora sí que es el resultado del cerdo, la gota, ¿no? No es hecho la gente que dice que tiene gota, también por las carnes rojas y especialmente por el cerdo, porque se saturan como que las articulaciones del ácido úrico y entonces pues ya no se procesa y ya no sale y se queda, ¿no? Y bueno, salmonelosis también es otra de las cosas que produce el cerdo, aumento de peso también, ¿no? También produce. Y bueno, pues aquí en México, yo me sorprendí cuando llegué aquí a la península, porque sí como que de repente te das cuenta que es casi omnipresente el cerdo, o sea, está en todas partes. O sea, por donde le busques, lo encuentras. O sea, lo que quieres, te metes a un lugar y todo está lleno de eso. Entonces dices, ay Dios, tienes que esforzarte más por cuidar eso. Y bueno, fíjense, encontré aquí unos datos. Dice que en México, ¿cuántas toneladas creen que se consumen de cerdo? Dice 1.66 millones de toneladas se consumen de cerdo, ¿no? Y en el mundo, dice que en el 2011 se consumieron 103.8 millones de toneladas de cerdo. Y el continente que más come cerdo, ¿cuál creen que es? Asia. Asia es el país que más come cerdo. Y el país que más come cerdo, pues es China. O sea, en China sí se comen más de 50 millones de toneladas de cerdo al año. Y bueno, pues ahí sí, bueno, de por sí se comen de todo, ¿no? Pues el cerdo, imagínense, si no se lo iban a comer, ¿no? Entonces, Hong Kong es el país que más come cerdo por persona. Creo que 70 kilos en promedio por persona anuales, ¿no? En México lo que más consumimos es coca y cerveza por persona, pero allá el cerdo es lo que más consumen por cabeza, es cerdo.
Entonces es algo que está tan difundido que es contra la corriente, es contra la cultura. O sea, la gente no lo ve mal, ni siquiera lo considera, a pesar de las enfermedades que puede llegar a producir. ¿Por qué? Pues porque es algo totalmente difundido. Ajá. Pero es evidente que es dañino para la salud. Pero vuelvo a repetir, no es esa la principal razón. No es por ahí la razón por la dejar de comerlo, sino por obediencia a Dios. Y en el judaísmo, los rabinos le llaman al cerdo también, se dice que es como el prototipo de una persona que aparentemente se muestra ser kosher, ¿no? Porque el cerdo dice que exhibe así sus patas como diciendo, mírame, soy kosher, ¿no? Mírame las pezuñas. Pero por dentro, pues es inmundo. Y bueno, es cierto, se dicen que el cerdo suda por dentro, ¿no? O sea, como que no saca el sudor. Y entonces todas esas toxinas, pues se las queda, ¿no? Y es un animal además que como que se estresa mucho. Entonces al momento de que lo matan, pues suena un montón de adrenalina. Y es así como que una escandalera, ¿no? Cuando van ahí, no sé si han pasado por granjas y es de, se escucha horrible, ¿no? Ahí. Entonces, sí como que genera un ambiente muy extraño y además, aunque se ve tiernito cuando son chiquitos, realmente son medio salvajes, o sea, no son animales que en un inicio fueran domesticados, perdón, desde casa, sino que se fueron domesticando y ya se fueron modificando hasta que pues ya hoy se crían, ¿no? Y de hecho, tristemente, Israel, se crían mucho cerdo. ¿Y qué hicieron? Por ejemplo, está leyendo, ¿qué hicieron porque la ley, el Knesset, prohibió la crianza de cerdos. Entonces, pues siempre hay manera de buscar. Dijeron, bueno, como los cerdos no pueden estar aquí, porque pues esta tierra es sagrada, ¿saben qué hicieron? Hicieron tarimas de 1 metro y dijeron, pues ahí está, no está tocando la tierra, ¿no? Entonces los cerdos están a 1 metro de altura en ciertos lugares y ahí están, entonces ya los pueden criar. O sea, pero dice, oye, no, qué fuerte está el asunto con tal de no hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, les digo que también los rabinos le llaman al exilio edomita, a Roma, a Edom, se les llaman también de esta manera, como cerdos, porque aparentemente se muestran limpios, se muestran kosher, pero luego dice, pues tienen malas intenciones, ¿no? En su interior no son limpios. Entonces, pues sí, el animal, el cerdo, en sí no es que sea inmundo, como les digo, no se trata, ahorita vamos a ir a matar todos los porquis que hay ahí. O sea, no, simplemente lo que te dice es no lo comas. Así debemos de verlo, de una manera muy simple. Esto no es para ti. Ajá. Nadie se comería pues aquí el plástico, ¿no? O una silla, o sea, porque pues, es imposible, eso no es alimento. Bueno, de la misma manera tendríamos que verlo. Y dice el verso 8. Ah, bueno, y fíjense, hay algo que me sorprendió mucho investigando este tema, y es que si hay una diferencia entre estos animales, entre los animales kosher y los animales no kosher, y se los leo aquí, dicen los animales kosher, la sangre que fluye de la arteria vertebral, o sea, la que viene desde aquí como que de la médula, dice, se une con la sangre que fluye en la arteria frontal, la que se le llama la carótida, o sea, se unen ahí, antes de llegar a la cabeza. Dice, esto da como resultado que no hay dolor durante el rito de faenar o degollar el animal. Esto se le llama shejitá. Shejitá es el momento del proceso de degollar o de sacrificar al animal para que no sufra, para que no suelte toxinas, adrenalina y sufra lo menos, o sea, más rápido. Entonces, fíjense, si hay una diferencia física. O sea, los animales que son kosher, dice, que la vena no llega directamente al cerebro. O sea, como que la parte medular, de la ósea y todo esto, no llega directamente al cerebro, sino que se conecta antes con otra. Pero en los animales que no son kosher, como por ejemplo el cerdo, el caballo, llega directamente, así de aquí, de la espalda, de la columna, al cerebro. ¿Y eso qué produce? Dolor. ¿Y eso qué produce? Pues estrés en el animal, la adrenalina que es muy dañina porque produce toxinas. Entonces dicen, los animales no kosher, la sangre que fluye de la arteria vertebral llega directamente al cerebro. O sea, ¿qué quiere decir? Que los animales que Dios mandó que se sacrificaran sufren menos. Digo, yo no puedo comprobarlo, ¿no? Pero pues de acuerdo a lo que dicen estos investigadores, dice, así es, efectivamente sufre menos el animal. Y esto pues, se me hace maravilloso. O sea, esto es una muestra de que la Biblia es inspirada por Dios. O sea, ¿cuándo Moisés pudo haber sabido esto? ¿A quién se le pudo haber ocurrido esto? O sea, que este animal tendría así una vena diferente y llegaría directamente al cerebro y estos no. O sea, solamente es divino, esto es inspirado.
Es imposible. Para que el ser humano se diera cuenta de esto, pues no sé cuántos años habrán tenido que pasar, miles de años, para poder llegar a esa conclusión. Igual la transmisión de las enfermedades de muchos de estos animales, pues la gente no sabía, pero hoy en día ya es claro que así es. Entonces, simplemente la ciencia confirma lo que la Biblia nos enseña, lo que el Eterno nos manda hacer. Ajá. Y vamos ahora al verso 8, dice, de la carne de ellos no comeréis. ¿Se dan cuenta? Dice, no comas eso. Ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Ajá. Inmundo viene de la palabra hebrea tamé, que es como impuro. Ajá. Y simplemente se considera que incluso puede transmitir esa impureza a la persona que lo come. Ajá. Y en el caso de los animales acuáticos se usa otra palabra. Entonces se considera que los animales terrestres transmiten más esa inmundicia que los animales acuáticos. ¿Por qué? Porque digamos que si observamos la creación, el animal terrestre fue creado el mismo día que el hombre. Está en un nivel superior los animales terrestres que los animales acuáticos, como que hay una relación más directa con el hombre. Y los animales acuáticos están como en un nivel inferior. O sea, se dice que Dios fue creando cada vez algo superior en la creación. Entonces, lo último que hizo fue los animales y fue al hombre. Entonces, por eso se considera que la contaminación o la inmundicia de un animal es mayor a la de un animal acuático. Y por eso utiliza palabras diferentes. Y dice el verso 9, vamos a ver a los animales del agua. Dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Ajá. Dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Entonces, bueno, aquí vienen los dos requisitos para considerar a los animales kosher, a los animales acuáticos. ¿Okay? Así como veíamos en los terrestres, pezuña hendida y que rumian, aquí en este caso habla de escamas y aletas de manera simultánea, o sea, tienen que tener ambos. Ajá. Aunque bueno, yo no sé, si después alguien ahí me ayuda a investigar, se dice que al parecer que todo pez que tiene escamas, se dice que también tiene aletas. No sé si esto sea regla general, pero al parecer así es, que todo pez que tiene escamas, por ende también tiene aletas. Hay ciertos peces que se dice que pierden las escamas, después del agua o cosas así, pero aún así se puede considerar kosher. Entonces dice, bueno, si después por alguna razón perdió las escamas, pues siguen siendo kosher, ¿ok? Entonces esos son los dos requisitos, escamas y aletas, ¿ok? Dice el verso 10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, o sea que no nada más es el mar, sino también ríos, lagunas, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Pues aunque sea criado ahí en una tinita, si está en el agua, dice, tiene que tener esos requisitos. Dice, os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué entra aquí? Pues todos los mariscos, ¿no? O sea, todos los mariscos están prohibidos. Pues el pulpo, los del delfín, el ostión, el cazón, el tiburón, ¿cómo se llama estos que están en las almejas, ¿no? Los ostiones, todos estos animales, los delfines, flipper, todos están prohibidos. Esos no pueden porque no tienen escamas y no tienen aletas. Y pues por ahí, cosas de la vida, el Señor me permitió conocer a una oceanógrafa y ella venía a hacer una investigación de la ciudad de Colima y vino aquí. Y yo le pregunté, ella pues no creía nada de esto, y yo le platiqué lo que creía y le dije, yo siempre he tenido una duda porque nunca he conocido a alguien así que sea experto en las cuestiones de animales acuáticos. Y le dije, tengo una duda, mira, la Biblia dice que no se deben de comer estos animales, solamente los que tienen escamas y aletas. A mí me gustaría saber si hay alguna razón, pues, no sé, científica o académica, de por qué. Me dijo, bueno, déjame checarlo y lo investigo. Y me pasó una investigación que hizo muy sencilla y entre ellas me decía que sí hay una diferencia en la cuestión de la transmisión de la carne de los animales cuando los consumes, ¿no? Y entre ellos me decía que los peces que no tienen escamas
evidentemente tienen la piel lisa, sin poros, o sea, prácticamente no tienen esos los poros que tienen los peces con escamas, y por lo tanto no se pueden librar de las impurezas que se les pegan. O sea, que ellos han hecho análisis de carnes de peces sin escamas, y la piel tiene más bacterias, o sea, tiene mayor contaminación. Entonces las escamas fungen como piel, fungen como una coraza que los protege de adquirir muchas veces eso, que se les peguen impurezas del mar que está tan contaminado. Ajá. Y dice, por lo general, pues son animales que nadan en aguas un poco más profundas y a veces como que hasta en aguas turbias, ¿no? O sea, son como que animales que se van más a lo profundo. Entonces como que hasta Dios te la pone más fácil porque dice, ¿sabes qué? Pues mira, de los que están en la superficie son los que más fácil vas a poder pescar, que son los que tienen escamas y que tienen aletas. Y bueno, pues ya me explicaba que el camarón es un animal que es como el recolector de basura, ¿no? El camarón es un animal carroñero y que se dedica a comer todos los desperdicios de todo lo que dejan todos los demás peces y de todo lo que encuentran. Los camarones echan todo eso. Entonces son botecitos de basuras que Dios diseñó para limpiar y mantener limpio el mar. Entonces, imagínate, pues te estás echando ahí un bote de basura en miniatura, en chiquito, te estás comiendo eso. Ajá. Porque se alimenta de desechos, ese es su alimento. Ese es su alimento, el camarón vive de eso. Ya después se le alimentó de otras cosas en las granjas, pero originalmente eran los botes de basuras del mar. Y por ejemplo, me decía que todos los animales que tienen esta como concha, los ostiones, ¿cómo se les llaman los que tienen crustáceos? Ajá, las almejas, las ostras, ¿no? Los ostiones, los mejillones, que son animales que viven como en concha, dice que es impresionante porque son animales que retienen los metales pesados, es decir, el mercurio y las cosas que son súper tóxicas que caen al mar, o sea, las cosas químicas, tienen la capacidad de absorberlo y procesarlo. Entonces dice que cuando te eches un cóctel de esos, así de ostiones y eso, o sea, el nivel de toxicidad en la sangre se puede hasta medir. Y son obviamente altamente cancerígenos. O sea, el famoso vuelve a la vida, más bien es te vuelve a la muerte. O sea, está pésimo ese nombre de eso porque es una mezcla de toda la inmundicia, pero para matarte. O sea, entonces está grueso. O sea que aún por salud, dice, ¿sabes qué no? Y además los camarones, los mariscos y todos estos animales son de los que más desatan alergias en el ser humano. Son de los que más producen alergia. Conozco gente que casi de olerlos se le desata ahí la alergia, se le despierta ahí el proceso, ¿no? O sea, de verdad, es así, hiperalérgica a esto. Por algo como que hasta Dios nos pone barreras para de que, ¿sabes qué? Ya hasta por salud deja de hacerlo. Y aquí es donde a veces viene la parte triste, que confiamos más en lo que a veces nos dice un doctor, ¿no? Que si el doctor te dice, ¿sabes qué? El colesterol está altísimo y los triglicéridos y todo, ¿sabes qué? Vas a tener que dejar de comer cerdo, vas a tener que dejar de comer ostiones y camarón y todo esto. Y dices, ok, perfecto, porque el doctor lo dice. Pero si Dios te lo dice, dice, no, pues eso no, eso ya es muy no soy tan fanático, ¿no? Entonces, con el doctor sí eres fanático, o sea, eso sí, porque pues, a lo mejor le cobra la consulta, pero no sé, cuando vemos este estudio, se lo des a alguien, pues cóbrale la consulta. ¿Sabes que te va a dar una consulta de nutrición? Si quieres, págame al final para que hagas caso, porque si no, no entiendes. Y bueno, en la página de internet de la Quejilá, caminoemaús.org, hay una sección que se llama Preguntas Frecuentes. Ahí van a encontrar una lista de los peces kosher, ¿no? Hay una gran variedad de peces, yo algunos ni los conozco, pero hay muchísimos peces que son kosher, o sea, muchísimos, y obviamente los encuentras en el súper. Ajá, entonces, pues están prohibidos los peces que no tienen escamas, que no tienen aletas. Dice aquí, todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Verso 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. Dice, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Y vamos a ver que la Biblia no nos dice, no especifica los signos para determinar qué pájaros son kosher y no. Esto más bien viene por la tradición. Sin embargo, vamos a ver que los animales que no son kosher, sí podemos ver ciertas características muy claras. ¿Okay? Y estas características son que o son carroñeras, o son rapaces,
o son carnívoras. O son carroñeras, o son rapaces, o sea, que atrapan a su presa, o sea, matan a lo que se van a comer, o son carnívoras, o sea, entran hacia la carne. Y bueno, por ejemplo, el águila, hay casos en Europa, en ciertos bosques, de águilas que han atrapado a niños chiquititos. O sea, que de repente va un niño pequeñito y se lo pescan como si fuera un conejo, como si fuera algo, se lo agarran con las garras o con las patas y se lo llevan y se lo comen, imagínense. O sea, que son animales muy salvajes todos ellos, igual que los animales terrestres, pues no son domesticados, sino por el contrario, sí comparten esas características de ser indomables, de ser salvajes desde su naturaleza. Son carroñeros, rapaces, carnívoros, son 20 los que se enlistan. Y como les decía, la Torah no nos dice qué signos sí para los kosher, pero pues hay una lista que se ha aceptado ahora sí que universalmente de cuáles sí son kosher. Ahorita vamos a verlos. Entonces, bueno, dice el águila, el quebrantahuesos. Les pongo aquí algunas imágenes de algunos que a lo mejor no son tan comunes. Bueno, yo nací en la ciudad, entonces creo que no he visto algunos de ellos en mi vida, la verdad. Pero bueno, pues ya tenemos internet y Google y bueno, es más fácil, ¿no? Por si algún día se los encuentran, para que no sabes que de mejor no me lo como. Ok, entonces el quebrantahuesos, y como que son muy parecidos, bueno, yo les veo muy parecidos a las águilas o eso, ¿no? El quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, o sea que pues ahí hay variantes. Todo cuervo según su especie, ¿no? El cuervo pues sí son animales así como que muy fieros, ¿no? O sea, como que yo creo, no sé si a alguien se le antoje comerse un cuervo. El cuervo según su especie, el avestruz, ¿no? Estos animalotes que tienen unas patotas impresionantes, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, que aunque es un animal más pequeño también son bastante bravos, el búho, el somormujo, miren, el somormujo también, son animales también que se ven muy exóticas, se ven muy bonitas. El somormujo, el ibis, que es un animal así rojo también, muy espectacular. El calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago, ¿no? Por si a alguien se le ocurría echarse un murciélago, ¿sabes qué? No es kosher. Bueno, yo no sé si alguien, pero yo creo que si la Biblia lo pone es porque el hombre puede llegar a cualquier cosa, ¿no? O sea, ahí sí no hay límites. Entonces, ahora, ¿qué animales se consideran universalmente o son aceptados como kasher? Pues la gallina, el pato, el pavo o guajolote, el ganso, la paloma, son animales que son más bien como que mansos, son animales más pequeños, ¿no? Y se considera que los huevos de animales kosher también son kosher por ende, y los huevos de animales taref o impropios, impuros, también son impropios. ¿Okay? Entonces, bueno, pues lo mismo pasa con la leche. La leche de animales kosher también es kosher, la leche de animales no kosher tampoco es kosher. La leche de burra, pues ya, se acabó, no se puede. Ok, ahora vamos a ver los insectos. Dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Pues bueno, ¿qué características? Dice aquí el verso 23. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Pero, dice 4 patas más, tiene que tener 2 para saltar. Pues sobresaltan esas 2 patas adicionales, ¿no? Que son como que se ven como con un músculo, como para poder saltar, que esas son precisamente con las que se impulsan. Entonces son animales que no se arrastran, sino que realmente están saltando continuamente, y pues Dios dijo que también se podían comer. En este caso, pues podría ser, aquí dice la langosta, que no es la langosta obviamente de mar, la langosta y todos esos derivados. Hay otras versiones que le ponen los grillos y saltamontes, que justamente tienen esas características, ¿no? El chapulín, si no me equivoco, también es como que de la familia de los grillos. Y porque hay otros insectos que sí tienen 6 patas, pero no las usan para saltar.
¿no? Se arrastran. Por ejemplo, los escarabajos, muchos escarabajos sí tienen sus 6 patitas, pero realmente no usan las de atrás para saltar, nada más les sirve como para seguirse moviendo y caminando. Entonces no saltan. Entonces sí es importante ver esa característica. Pues bueno, si se quieren comer ahí unos chapulines o se encuentran ahí unos, los pueden comer con toda confianza. ¿Ok? Y bueno, pues creo que ahí es muy claro. Dice el verso 24. Dice, por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces, bueno, vivos, dice, sí se podían tocar, pero ya muertos transmitían un estado de inmundicia que no era más que de un día. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues te bañabas, te lavabas y al día siguiente ya estabas apto. Entonces esta inmundicia principalmente está enfocada en la cuestión ritual, en la participación de las cosas consagradas a Dios. ¿Cómo podía ser? Pues las ofrendas del templo, el consumir los alimentos que decían para las ofrendas que se llevaban, por ejemplo. Si estabas en esa situación, no podías llevar una ofrenda y comer de ella. Ajá. O quizás en las festividades también tienes que tener mucho cuidado de esto, para no transgredir de manera involuntaria esto. Ajá. ¿Por qué? Porque la muerte, o sea, el cadáver se considera el peor tipo de inmundicia. Esa es la verdad. O sea, el cadáver es la peor inmundicia que hay. Y el cadáver de un ser humano es todavía más inmundo. Por ejemplo, el de un animal era solo un día, pero el de un humano eran 7 días. O sea, era más fuerte la contaminación, por verlo así, por el grado o el nivel que les decía que tenía. Ajá. Entonces, el último que fue creado fue el hombre. Entonces la contaminación producida por el hombre es la más alta que la que producía un animal. Entonces, bueno, dice el verso 25. Sí. Ok, porque la pregunta es, ¿por qué cambia el término inmundo a abominación? Porque inmundo es la palabra tamé, que significa impuro, y abominación es principalmente lo que se refiere hacia la contaminación, pero que es un poco menor. Se refiere en el sentido, por ejemplo, de los animales acuáticos, ahí es muy claro que dice esto, los tendréis por abominación. Entonces son dos palabras diferentes. Aunque en el sentido práctico, pues es lo mismo. O sea, si te contaminabas por uno o por otro, pues de todas maneras no podías participar. O sea, ahí sí, a lo mejor hay diferencia en la palabra y en el grado, pero pues era igual, ¿no? Bueno, y dice, vamos a seguir leyendo, vamos al verso 26. Bueno, nos quedamos en el verso... Ok, buena pregunta. La pregunta aquí que plantean es de, bueno, ¿y qué pasa si tenemos una prenda de estos animales? Ajá, o sea, ¿será inmundo entonces o nos hará ritualmente inmundo? Bueno, ritualmente inmundo sí se considera. Hoy en día que no hay templo, bueno, pues no aplicaría en el sentido de poder asistir. Entonces, sí transmitiría esa inmundicia y yo creo que sí se debe de buscar evitar, ¿no? En la medida de lo posible. Porque vamos a ver que después más adelante se refiere a muchos otros animales que te hacen inmundo. Y Dios sabe y considera que vamos a caer en estado de inmundicia. Ajá. ¿Por qué? Por eso dice el verso 24, por estas cosas seréis inmundos. O sea, va a llegar un momento en que te va a tocar, porque si se caía un animal muerto en alguna olla o algo, tenías que sacarlo. O sea, era imposible que no lo hicieras. Entonces, eso te hacía inmundo, pero tenías que hacerlo, era necesario. Incluso se consideraba en ciertos casos hacerse inmundo por ayudar, por ejemplo, al prójimo. Por eso ahí es muy relevante la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Que el levita y el sacerdote, al ver a este hombre que posiblemente lo vieron muerto, dijeron, bueno, pues no nos queremos contaminar, nos va a ser inmundo, no vamos a poder participar, pero se considera un precepto de decir, bueno, pues aunque te hagas inmundo es más importante la vida está por encima. Sí, en cuestión del calzado, de la ropa, pues sería igual, sería igual en este caso. Y dice en el verso 26, dice, todo animal de pezuña
Verso 25, cualquiera que llevara algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Verso 26, todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Dice, y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y bueno, pues aquí amplía un poco más la sección de los animales. ¿Por qué? Porque involucra también animales más salvajes, que son generalmente los que tienen garra, los felinos y todos estos animales que están en las selvas, pues andan sobre garras. Dice, todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Entonces, bueno, aquí sí habla de cuando estén muertos, no necesariamente el tocarlos te hace inmundo en sí. Porque, bueno, hay un debate, y en el judaísmo hoy en día también, dice, bueno, ¿se puedo tener un perro? Por ejemplo, hay mucha gente que te pregunta, ¿puedo tener un perro? ¿Puedo tener un gato? Por ejemplo, ¿por qué andan sobre garras? ¿No? Y andan sobre sus cuatro patas. Pero bueno, aquí primero vamos a ver que está hablando de alimentación. Entonces, bueno, sí, obviamente no te comas ningún perro, no te comas nada de eso, o sea, es obvio, ¿no? Está hablando principalmente de alimentación, o sea, es el tema aquí de que está hablando es de lo que puedes comer y de lo que no puedes comer. Ahora, pues bueno, si el animal muere, pues sí te estás haciendo ritualmente inmundo, ¿no? O sea, eso ahí sí es un precepto que dice la Biblia que sucedería, o una situación que se daría, y tendrías que considerar esa parte. Hoy día el judaísmo ortodoxo, sobre todo en Israel, no lo ve con buenos ojos, o sea, dice, ¿sabes qué? No, mascotas no, los animales no. Y bueno, al principio hasta cierto punto me parece sabio, es decir, bueno, si Dios los considera inmundos, pues mejor no los tengas, o sea, como que sabes que mejor apártate de eso y acércate a la santidad. Pero, pues generalmente en la diáspora las cosas son más relajadas, ¿no? Pues son un poquito más, no tan estrictas, y se amplía esto, a que sí, pero siempre y cuando, que bueno, ahorita no es el tema, cumplas con ciertas reglas también para tener un animal, o sea, porque ya también de repente se convierte el animal casi come del plato, ¿no? Ahí de los que están ahí, y ya llega un momento en que son casi los hijos, y o sea, y tampoco se puede caer en eso. Entonces, yo considero que sí se pueden tener estos animales, sin embargo, bueno, pues sí considerar, y no deja de tener la naturaleza que Dios les dio, ¿no? Porque hay gente que por más que quiere amaestrar ciertos animales, pues tiene una naturaleza que Dios le dio, entonces mejor no te expongas, no lo hagas, ¿no? Y bueno, pues si quizás te quieres sentir más tranquilo, pues no los tengas, ¿no? O sea, también, ahora sí que si los tienes, bueno, pues quizás no transgredes, y si no los tienes, pues mucho menos, ¿no? Porque te evitas todo eso. Bueno, dice el verso 32. Dice, todo aquello sobre que, verso 31, estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, de cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio, ¿no? Entonces, bueno, se refiere principalmente, yo considero aquí, a estas especies de animales que acaba de mencionar, a estos reptiles, ¿no? Que son altamente contaminantes por estar tocando la tierra, que es la comadreja, el ratón, rana, erizo, cocodrilo, lagarto, lagartija, camaleón. Y dice aquí que si cayere algo de ellos estando muertos, dice, pues se lava eso, lo que cayó, y entonces pues ya quedará limpio, ¿no? Ya se puede volver a utilizar. Dice verso 33, toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija.
Porque bueno, el barro es poroso, ya habíamos visto que eso sí absorbe muchas de esas cuestiones contaminantes y pues, los roedores y los animales sí son muy sucios, eso sí contamina pues prácticamente todo lo que toca, ¿no? Imagínense, si vivo lo hace, imagínense muerto ahí, pues todavía peor. Dice el verso 34, todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda vida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Si había una vasija y caía ese animal muerto, y esa agua ya se contaminaba automáticamente. Si usabas esa agua para comer, ya se hacía inmunda la comida. Verso 35, todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen esas aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Entonces, bueno, el agua tiene la característica de, al ir corriendo, al irse moviendo, pues genera un proceso de limpia. Ajá. Ahora, aquí la parte controversial es cuando dice, bueno, y si es una cisterna de agua estancada, aquí lo que se considera que se hacía es, evidentemente, pues se sacaba el animal muerto, se extraía el agua sucia, se lavaba, y bueno, pues ya después se volvía a llenar o con el agua de lluvia y ya se podía volver a usar esa agua. Pero sí, pues sí era algo que era un problema muy grave cuando caía un animal en un pozo o algo así, porque contaminaba esa agua, si el agua no era corriente. Si era corriente, pues realmente no había ese problema. Verso 37 dice, y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. ¿Por qué es limpia? Porque la semilla posee como una cáscara, ¿no? Entonces está cerrada, por lo general, y protege lo que es el núcleo, como que la esencia en sí. O sea, todas las semillas tienen como que una cobertura. Y realmente se abre, por ejemplo, lo comentábamos con el grano de trigo, ¿se acuerdan? Que se encontraron granos de trigo así en la superficie en Egipto y que se quedaron ahí, o sea, no se abrieron, no germinaron, no se echaron a perder. Entonces, como que Dios diseñó las semillas de una manera que repelen esa inmundicia, como que repelen esa contaminación. En cambio, ya cuando caen a tierra, cuando ya se entierran, entonces hay que como que se hace un proceso químico que hace que se abra esa semilla y pues se empiece ya a germinar. Entonces, aunque caiga de estas cosas contaminantes en la semilla, no se contaminaba la semilla. Fíjense qué sabio es Dios. Y dice, si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. ¿Por qué? Porque aquí sí es inmunda porque la semilla absorbe el agua, que ya está contaminada. Entonces, pues aquí yo creo que sí ya entraba la contaminación ahí. Verso 39, si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiera el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacara el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces, bueno, podía darse el caso que pues tenían los animalitos en la granja, una oveja, por ejemplo, y de repente amanecía muerta. O sea, porque lo ideal es que todo alimento tenía que haber sido previamente sacrificado. Vamos a ver después que no podías comer un animal que te encontrabas ahí despedazado por las fieras o que alguien más lo había matado o que estaba simplemente muerto. ¿Por qué? Pues yo creo que es muy lógico. Pues si se murió de causa natural, pues precisamente a lo mejor por algo, porque a lo mejor estaba enfermo, a lo mejor tenía algún padecimiento. Y si tú te comes esa carne, pues entonces también te puedes comer eso. Entonces, ¿sabes qué? Si te lo encuentras muerto, dice no se debía de comer. Ahora dice aquí, si alguien lo hizo, dice, animal que tuvieres para comer muriere, bueno, el que lo tocara el cadáver será inmundo hasta la noche. O sea, se decía ritualmente inmundo, y dice, lavará sus vestidos, será inmundo hasta la noche, y tendrá que limpiarse. ¿Okay? Dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Y bueno, pues yo creo que a nosotros nos parece extraño, ¿no? Ciertos alimentos, o que alguien pudiera considerar en comerse estos animales, pero, pues, por ejemplo, en países como China y otros casos, se comen de todo, ¿no? Ahí sí lo que se mueva es alimento, ¿no? Los escorpiones, los alacranes, bueno, aquí en México también los gusanos, ¿no? Los gusanos de maguey y todo eso, pues también. Estaba viendo que en Venezuela se comen las tarántulas, una tarántula gigante que se llama Goliat, se la comen, o sea, eso dice ahí. Yo dije, no puede ser, hasta que encontré esa foto ahí de un niño echándose una tarántula ahí como si fuera una dona, así, pero imagínense, ¿no? ¿Sí?
Wow, nos dice aquí David que en Venezuela sí se comen las arañas, la tarántula como tamal, ¿no? Le echan frutita para aderezarla un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cuando están comiéndose ese tipo de cosas, ya cuando estás ahí, pues ya hay que orar por los alimentos, ¿no? Obviamente, ya que vas a orar, o sea, eso no lo va a bendecir Dios ni aunque le hagas lo que le hagas, ¿no? Por eso Dios nos dio estos preceptos y ahorita vamos a ver la regla general, ¿ok? Entonces, bueno, dice, todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Pues todo lo que se arrastra sobre la tierra es básicamente incomible, ¿no? Dice, todo lo que anda sobre el pecho, todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Pues las arañas, por ejemplo, ahí está el caso, ¿no? No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy el Eterno vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Y bueno, es justamente de este pasaje, ¿no? De donde les comento que en el judaísmo se toma ciertos principios para decir, ¿sabes qué? Evita lo que es inmundo. O sea, evita el contacto con animales inmundos. Simplemente por un principio de acercarte más a la santidad, de acercarte hacia lo opuesto, hacia lo que es puro. Ajá. Entonces, por eso es que se prohíben ciertas mascotas y se prohíben ciertas cosas, por ese principio que hasta cierto grado yo lo veo bien, o sea, lo veo positivo, ¿no? Que así como no permitimos cosas inmundas en nuestra casa, pues a lo mejor también dice, bueno, ¿sabes qué? Pues yo también quiero hacerlo en ese punto. Pero bueno, mientras no haya templo, pues tampoco podemos irnos al extremo y decir, ahí, ¿sabes qué? Pues está prohibido hacerlo, porque también tristemente vemos el caso opuesto, ¿no? De alguien me platicaba aquí, que puso en su Facebook una foto con su perro, ¿no? Y de repente de otro grupo, de una persona que ya no está aquí, le empezó así a bombardear y atacar durísimo, y que no, pues que no guardas la Torá, y pues no que mucha Torá, y que ahí no guardan, y que no sé qué, y que pues eso es una inmundicia, y bla, bla, bla. Y entonces esa persona se quedó así de, oye, pues yo pensé que estábamos en el mismo canal, y resulta que no, y o sea, horrible. Entonces, dice, pues ya tuve que cambiar mi foto, ¿no? Ahí por, digan, ah, pues ya no te preocupes. Pues que lo estabas besando al perro, ¿qué? No, 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 estábamos normal, no, estábamos el perro y yo. Dije, ah, bueno, tampoco, o sea, a lo mejor pues ya era ahí, estaba ahí con el perro, Entonces, bueno, los principios es busquemos la santidad en todo lo que podamos, ¿no? Y cada uno Dios le hablará y le redarguirá y le dirá, ¿sabes qué? Esto sí y esto no. Digo, a mí sí me gustan, por ejemplo, las mascotas, pero pues no soy tan amante de ellas y podría vivir sin ellas, pero a lo mejor hay alguien que sí es necesario y sí se considera a veces necesario en ciertos casos, por la gente pues que es invidente, que es ciega, pues necesita un perro, la gente que está a lo mejor sola, ¿no? La gente mayor necesita también a alguien que le cuide, ¿no? O la gente que tiene ciertas casas grandes o negocios, pues necesitas un animal, un perro que cuide, y entonces pues es algo también necesario. Sí. Ok, ahí lo voy a repetir aquí en el micrófono para que se escuche. Dice, bueno, en ciertos casos, por ejemplo, por salud, que se recetan ciertos medicamentos, pastillas o cápsulas, que la capsulita es de grenetina, ¿no? Bueno, aquí hay opciones. Podría ser una, pues ver si no hay otro medicamento que no sea de cápsula. Y ya, número uno. Dos, si no fuese el caso, pues hay personas pues que sabes que abres la cápsula porque realmente lo que es importante pues es el contenido, es la sustancia. Y ya si no fuera así, pues es evidente que no lo estás haciendo por una cuestión de alimentación, lo estás haciendo por un principio de salud que en su momento de no hacerse, pues puede poner en riesgo tu vida. Entonces, bueno, pues uno va caminando en la medida que puede ir evitándolo. A lo mejor, ¿sabes qué? Oye, no habrá otras pastillas o otra presentación, no sé, jarabe o inyecciones o algo así, y entonces pues ya de esa manera lo libro, y si no, pues abres la cápsula y tomas el contenido. Y aún si no fuera el caso, la salud es primordial, la vida del hombre está primero, y bueno, yo creo que eso es prioritario, porque no lo estás haciendo por una cuestión ni con el deseo de transgredir, ni con el deseo de transgredir precisamente los mandamientos de la alimentación.
pues no es un alimento lo que estás tomando, simplemente es un medicamento. Ajá. Bueno, ¿qué otras cosas están prohibidas en la Biblia? Está prohibido comer sangre, que bueno, eso se repite varias veces. Está prohibido, se considera en Hechos capítulo 15, un animal estrangulado, ¿no? Porque la idea es que la sangre corra, la sangre fluya, la sangre salga del animal para que libere todas esas toxinas. Está prohibido comer algún miembro de un animal que sigue vivo, ¿no? Pues la mano de mono y eso de que, o sea, le cortaban un miembro y el animal seguía vivo, o sea, imagínate. O sea, tú comes ahí la pata y el animalito ahí cojo, o sea, eso es crueldad, eso no se debía de hacer, no se debe de hacer. Y también está prohibido comer de algún animal encontrado muerto o que haya estado enfermo o despedazado por otras fieras. O sea, no podías hacer eso. Y además, ¿cómo lo hace la naturaleza, no? Porque Dios como que a los animales que generalmente matan otras fieras, son pues a los que están más enfermos o más débiles, o sea, como que casi siempre son los que se mueren primero. Entonces también está prohibido, pues todas las frutas, las verduras están permitidas mientras estén limpias y libres de insectos. Respecto a la carne y lácteos ya hemos hablado, eso no hay ningún problema en mezclarlos, ¿no? En comerlos. Es una prohibición rabínica que se deriva del versículo que dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre, pero bueno, ya vimos que sí hay evidencia en la Torah, dos pasajes que nos muestran que sí se han mezclado carne y lácteos, ¿no? En su momento Abraham lo hizo, en el libro de Deuteronomio capítulo 32 también se habla de esta mezcla, entonces bueno, pues no viene por qué hacerlo, no tenemos por qué evitarlo, pero simplemente considerar lo que también dice el apóstol Pablo, que no seamos tropiezo a nadie, ¿no? Entonces sí, a lo mejor hay alguien que no lo hace, o sea, que guarda este tipo de preceptos rabínicos, pues no lo vas a hacer intencionalmente, ¿no? No vas a decir, sí, pues aquí está mi cheeseburger para que veas que yo soy fuerte en la fe, o sea, eso no sería actuar conforme al espíritu de la Torah. Y también el apóstol Pablo dice una enseñanza muy importante en Romanos 14, dice que si por mi comida o por mi bebida voy a hacer que mi hermano, por aquel cuyo el Mesías murió y dio su vida, va a hacer que se pierda, dice, prefiero no comer carne jamás, ¿no? O sea, ese nivel de amor deberíamos de llegar y estar dispuestos a llegar, a decir, ¿sabes qué? Pues mira, si esto te va a hacer tropiezo, pues mejor no lo hago. Es una regla general. Trata de vivir sin ser tropiezo para nadie, ¿no? Y bueno, la alimentación puede ser un momento difícil de tropiezo para otros, pues tratar de evitarlo y buscar esta parte también del amor. Y dice el verso 44, dice, bueno, yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy el Eterno que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales, y aquí dice, que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Pues sí está hablando de alimentación, no está hablando de que no los tengas, ¿no? Simplemente, ahora, cuando haya un templo, pues aquí sí sería un poco más delicado, ¿no? Cuando sea un momento así, que también es controversial. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, si hay un templo y somos llamados a ir a Jerusalén, pues la idea es participar de las fiestas, y una persona que estaba ritualmente inmunda no podría participar, ¿no? O sea, tendría que abstener de ciertas cosas. Pues bueno, aquí otra posibilidad que algunos plantean es de, bueno, pero cuando ya venga el Mesías, Él va a limpiar todas las cosas, o sea, todos los animales van a ser limpios, o sea, como que no va a haber pues, esa contaminación quizás por los animales. Por eso dice que un niño va a estar jugando con un áspid, ¿se acuerdan? Con una serpiente, entonces pues, como que no va a haber problema, ¿no? El león y el cordero van ahí a convivir y tampoco va a haber ese problema. Entonces esa es una posibilidad. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 21, y eso lo leímos, se me hace muy interesante porque habla ya después del milenio, dice que no va a entrar cosa inmunda a la presencia de Dios, no va a haber cosas inmundas. Entonces quizás Dios permita que siga habiendo estas diferencias entre mundo e inmundo, limpio e inmundo, con el propósito de diferenciar. Y yo les había hecho la pregunta la semana pasada con respecto al vino, ¿se acuerdan? ¿Por qué Dios no prohibió el vino
si dice que embriaga y que tengamos mucho cuidado con las borracheras y con todo esto? O sea, ¿por qué Dios dijo, ¿sabes qué? Pues mejor el vino no, el vino es inmundo y así nadie se emborracha. Pero por otro lado hay preceptos que dice tienes que tomar, ¿no? O sea, tienes que beber, se acostumbra en las bodas tomar una copa de vino, pues las fiestas se acostumbra a hacer un kiddush, en Pesaj se toma vino, incluso pues se ponen las 4 copas, o sea, como que no es poco. Entonces, ¿por qué Dios dice no te emborraches, pero luego te dice pues, sí toma? Justamente para que busquemos el límite de cada uno, para que hagamos distinción entre lo que es santo y lo profano, en lo que le puede dar honra y lo que puede dar deshonra. Entonces es una labor de nosotros caminar en eso. Y esa regla aplica para muchas cosas. Entonces, Dios quiere enseñarnos. Sería muy fácil prohibirnos algo y se acabó. Pero, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que haya estos dos animales, limpios e inmundos, santos y profanos? Para que aprendamos a distinguir. Y es lo que nosotros queremos con nuestros hijos. ¿Se acuerdan que hace una semana les decía? ¿Cuántas veces hemos sido engañados? ¿Cuántas veces pues no discernimos las cosas? ¿Por qué? Porque no hemos sido practicados en ello, no hemos sido enseñados en eso. Entonces la manera de comer es una práctica más de distinguir las cosas, de diferenciar las cosas. Entonces, por eso les decía que pues de diferenciar los animales pues está relativamente fácil, ¿no? Es fácil distinguir entre entre una oveja y un elefante, ¿no? O sea, como salta a simple vista. Entonces, eso que hace Dios lo hace para que practiquemos, Entonces, cada que comemos es una oportunidad de practicar, de diferenciarnos, de también, de alguna manera, aislarnos de la influencia del mundo, porque cuántas veces no es en las comidas donde te contaminas, por decirlo así, espiritualmente, en las conversaciones, en lo que se dice, en lo que se hace. Entonces, al ya no poder compartir muchas veces la comida con otras personas, Dios en ese momento dice, ¿sabes qué? Te aíslo, te separo, te llevo a otra. Entonces, pues ya las mariscadas y un montón de cosas que se hacían, ¿sabes qué? Ya no te van a invitar. Entonces, es que ya no vas a poder venir a esta porque pues aquí es esto, ¿no? Y efectivamente es lo que Dios quiere. Dios quiere en un momento dado que seamos un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo diferente. Y la comida es una oportunidad para crecer en esa santidad, para practicar en diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y pues qué bendición tenemos que Dios nos lo haya dado así para justamente hacer esta diferencia. ¿Okay? Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre por permitirnos conocer esto. Y no sé si hay alguna duda más, ¿no? Es cierto, qué bueno que me acuerdan. La regla básica para saber si algo es comida o no, curiosamente la encontramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Timoteo, capítulo 4. Ok, esta es la regla básica para saber si algo te lo puedes comer o no. 1 Timoteo 4:1, ¿ya están ahí? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjense, en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Pues bueno, aquí se puede referir a varios grupos de personas, y particularmente yo creo que se refiere principalmente al grupo de los esenios, que fue un grupo que se apartó, se alejó del templo y de las doctrinas establecidas por buscar una supuesta santidad y una supuesta limpieza de todas las cosas, que llegó un momento en que prohibían comer cosas que Dios había permitido simplemente, ¿no? Hoy lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Cuaresma, pues de que dicen, no, es que no puedes comer esto y esto, y dices, bueno, ¿por qué no? Bueno, y dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y bueno, si dejáramos el versículo hasta ahí, pues cualquiera diría, ahí está, ya ves, todo es bueno, pues nada es de desecharse, pues venga a la barriga. O sea, no hay que desperdiciar nada. Pero ven lo que dice el verso 5. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, que es el tema del Levítico. Ajá. Entonces dice, por la palabra de Dios. Entonces, bueno, para Timoteo, que recibió esta carta, cuando el Pablo le dice por la palabra de Dios, pues ¿a él a qué palabra de Dios se referiría? Pues al Tanaj, al Antiguo Testamento, a la ley. No había otra palabra para Timoteo. Timoteo no puede decir, oye, pero es que Jesús hizo limpio los alimentos. No podía decirle eso porque no estaba escrito. Dice, por la palabra de Dios y por la oración, es decir, la acción, el proceso, el momento de dar gracias a Dios, es santificado, es apartado para Dios. Entonces la regla es, si está escrito y das gracias por él, te lo puedes comer. Si está en la palabra autorizado, lo puedes comer. Así es. No es tan complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí sí ya de nuestra labor, como les decía, implica el buscar la santidad, caminar en santidad. Dios nos ha hecho limpios y nos ha llamado a ser santos, pero de nosotros depende caminar hacia esa santidad. Así que, pues vamos a orar y a pedirle a nuestro Padre que nos ayude a caminar en ello, a caminar en santidad, no nada más a través de lo que generalmente pensamos que es la santidad. Pensamos que la santidad es, voy a orar, voy a ir a la congregación, ¿no? Voy a estar así en ayuno. O sea, no, la santidad también se encuentra en la alimentación.